Bienvenidos, hoy estamos desde Buenos Aires en un nuevo episodio de muchos capítulos que vamos a tener encontrándonos con el corazón de gente maravillosa. Nos encontramos hoy en la Embajada de Colombia en Buenos Aires de la mano de nuestro querido embajador Álvaro Pava, quien nos va a hablar de esa dimensión espiritual y del protocolo, que a veces creemos que son dos dimensiones que no se pueden encontrar. Pero hoy queremos darte la bienvenida, embajador, a este programa de Coaching con Paula, en donde queremos encontrarnos no solamente con tu historia, de toda tu maravillosa trayectoria de servicio al país, sino también con esa dimensión espiritual tan bonita que te acompaña y que has podido desplegar aquí en esta embajada. Paula, bienvenida, muchas gracias, bienvenida a Buenos Aires, bienvenida a estas oficinas de la Embajada de Colombia en Argentina. Gracias por tu invitación y muy contento de estar contigo y con tus televidentes. Muchas gracias por tu generosidad. Bueno, hoy queremos hablar un poco de esa vida y de esa mezcla tan difícil y de ese equilibrio que tienen que lograr los embajadores y las personas que tienen esta vida pública para poder tener ese balance entre el protocolo y el alma. ¿Cómo se logra eso, embajador? Pues como siempre se ha dicho, detrás de todo hombre público hay siempre un ser humano normal, un ser humano con necesidades, un ser humano con ausencias, con soledades. Y ese es mi caso, naturalmente, yo no soy la excepción. Esta actividad pública, que es una actividad difícil, en veces ingrata, incomprendida en muchas ocasiones, tiene también unas grandes satisfacciones y unas grandes alegrías. En mi caso, tengo la fortuna de tener una linda familia, 4 hijos, una esposa, con quien comparto permanentemente y quienes apoyan mi actividad. Yo soy un empresario privado que por ocasiones he incursionado en la vida pública, a pesar de que los míos en muchas ocasiones dicen que soy más un servidor público que en ocasiones atiendo la empresa de la familia. Sin embargo, me parece que esta actividad es una actividad que no repele en ningún sentido la actividad del alma, la actividad espiritual, la actividad que cada uno de nosotros debe llevar de acuerdo a las actividades que realiza. Yo tengo unas historias de vida y unas ausencias que he tenido que vivir en el ejercicio de mi vida pública y que he tenido que sobrellevar y que muy seguramente me han terminado de formar y me han servido un poco de ejemplo para mi familia. Tuve la ausencia durante el desarrollo de mi embajada en el Perú de una de las personas que quizá ha sido más cercana y más importante en mi vida, que ha sido mi padre, Jaime Pava Navarro, quien falleció cuando yo estaba ejerciendo como embajador en el Perú. Esa ausencia me marcó porque siempre me marcó su vida, siempre fue mi Tarzán, siempre fue la persona a seguir, siempre conté con su concurso, con su amistad, con su respaldo, con su consejo. Y cuando de la noche a la mañana te encuentras con que falta, siente uno que el alma duele. Y cuando el alma duele, Paula, eso es muy duro. Y he tenido que enterrar a varios hermanos, entre otros recientemente a 2 de ellos, menores que yo, muy cercanos a mis afectos, Henry y Juan Carlos. En el caso de Juan Carlos, hace relativamente pocos meses, un muchacho lleno de vida, lleno de ilusión, lleno de buen humor, de buenas condiciones, que lamentablemente la vida se lo llevó muy temprano, dejó unos hermosos hijos que hoy son prácticamente otros hijos míos. Y naturalmente que esas ausencias lo hacen reflexionar a uno mucho sobre lo que es la vida, para lo que uno debe prepararse y para lo que debe preparar a los hijos. Los hijos tienen que estar listos para cuando nosotros partamos de este mundo. Y me parece que de todas maneras hay unas enseñanzas importantes de esas ausencias, porque yo quisiera que mis hijos, por ejemplo, no tuviesen que vivir ese vacío que yo tuve que vivir con la ausencia de ellos. Y poco a poco mis hijos se han ido preparando para cuando yo parta. En mi casa nunca se habló de la partida, nunca se pensó que mi padre, por ejemplo, podría faltar o que mi madre podría faltar. Mis hijos hablan permanentemente de cuando ya papá no esté. Y eso me parece que es importante porque va familiarizándose uno con esa ausencia, con ese momento
que, como se ha dicho en muchas ocasiones, hace parte de la vida. Esa partida hace parte de lo que nosotros vinimos a hacer, hace parte de lo que nosotros, para lo que nosotros debemos estar preparados. La muerte no pueda que en el tiempo sorprenda a alguien, pero todos sabemos y todos decimos que somos mortales, pero ¿cuántos estamos preparados para ese momento? Así es. Así es. El viaje espiritual de la muerte, ese sufrimiento inevitable que todos vamos a encontrar en algún momento de la vida, le ha tocado la vida al embajador. ¿Y cuáles han sido los aprendizajes espirituales que tú has adquirido a través del duelo de tantas pérdidas consecutivas en tu historia? A ver, yo podría referir muchas, pero me parece que tal vez la mayor enseñanza fue mi relación con mi padre, que era una relación, como lo he anotado al comienzo de la entrevista, muy, muy intensa. Él fue muy amigo mío, al extremo de que siempre fue mi norte, siempre fue la razón de mi vida, siempre mis éxitos, que de por sí los tuve en la vida pública y en la vida privada, estaban un poco sometidos a que él los disfrutara, a que él los acogiera. No había una actividad de mi vida que no pudiese estar relacionada con él. Cuando él falleció en el año 2006, mi vida estaba decidida en todo el sentido de la palabra. Yo ya había ocupado la vicepresidencia del Senado de la República, había sido elegido senador en 2 ocasiones, había sido concejal de Bogotá en 5 oportunidades, había sido embajador en Naciones Unidas. Es decir, mi vida estaba colmada de honores, de dignidades, de realizaciones. En el aspecto material y económico estaba resuelta. Luego, mi padre aparentemente no tenía sentido material en mi vida, pero tenía el sentido espiritual. Esa ausencia me hizo sentir a mí mucho lo que es un niño perdido en un gran parque sin sus mayores. Y sentí eso, sentí esa sensación. El tiempo me vino enseñando que esas son ausencias temporales. Yo siento que mi padre está acá, yo siento que él me acompaña en esta entrevista, siento que me acompaña en mis actividades como embajador, siento que está disfrutando mi embajada en Argentina, siento que mis éxitos, y poco a poco se va logrando esa familiaridad y va uno entendiendo que es una ausencia temporal, que es una ausencia que no es definitiva, que él se ha ido de este mundo de manera transitoria, pero que nos sigue acompañando, y que su espíritu, su alma está acá. Y me llena de fortaleza, de alegría, poder compartir con él, porque sé que está disfrutando lo que yo estoy haciendo y como lo estoy haciendo, y muy seguramente se está sintiendo orgulloso de que lo haga con honestidad, con dedicación, con entusiasmo, como han sido los actos míos y como fueron sus actos, porque tengo la fortuna de que él también ocupó en varias oportunidades muchos cargos públicos, entre otros representó al país en 3 países diferentes como embajador. Qué maravilla. Estamos aquí aprendiendo estas lecciones espirituales, cómo el duelo nos puede dejar un gran sentido de la vida cuando entendemos que es una situación transitoria. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Seguimos entonces con esta maravillosa historia de ese encuentro de 2 almas, como es la tuya y el alma de tu padre. Hoy en día, embajador, en mi experiencia, acompañando a tantos jóvenes en su dimensión espiritual, me impacta mucho el tema de cómo se rompen las relaciones entre los padres e hijos, cuántos conflictos hay, cuántas diferencias de pensamiento. Hoy en día el tema generacional ha hecho que muchísimas relaciones de papás e hijos se rompan, se dejen de hablar, se peleen, no se perdonen. ¿Qué consejos podrías darle tú a las personas que nos escuchan? No importa la edad, bien sea jóvenes, bien sea padres, ya que inclusive pueden ser abuelos, para lograr mantener esa unión de amor entre padres e hijos, como el ejemplo que nos has compartido, cuando vemos una sociedad familiar tan rota hoy en día? Sí, lamentablemente lo que tú anotas es cierto, es evidente. Hoy en día las familias lamentablemente
no tienen la unión del pasado, tienen muchas diferencias, quizá todas estas vicios del mundo cotidiano nos han llevado a ese distanciamiento. Yo tengo la fortuna y quizá podría ser, si me permites, un poco el ejemplo de tener una familia que son 2 hijas, 2 hijos, mi señora y yo. En mi casa, por ejemplo, cada uno piensa a su manera. Cada uno tiene libertad de pensamiento, de ejecución. Tienen una formación académica, pero también tienen una formación espiritual. En la casa nos encargamos de enseñarles los valores. No hay ninguna posibilidad, por ejemplo, que mi hijo pase un semáforo en rojo. No está dentro de su concepto violar una norma. Atentar contra algo, algo que sea el Estado de Derecho. A mí me parece que los valores que pueda inculcarle en la casa uno a los hijos es lo que finalmente termina forjando una buena familia. Mire que curiosamente yo soy abogado, ninguno de mis 4 hijos es abogado. Y no es que no se sientan orgullosos de mí, es que cada uno escogió de acuerdo a su criterio lo que debía ser. Hay una politóloga, hay un economista, hay un arquitecto y hay un comunicador global que está terminando su carrera aquí en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, eso muestra un poco la libertad con que la familia ha ido evolucionando y ha ido enfrentando la vida. Pero por sobre todo, me parece que no solo es inculcar los principios, sino dar un buen ejemplo. En la medida en que los padres sean un ejemplo, un norte para los hijos, esos hijos van formándose y van convenciéndose de las bondades de la vida con todas sus dificultades. En el caso nuestro, yo no le he ocultado a mis hijos nunca lo difícil que es la vida. La vida no es un tema fácil, vivirla no es un tema fácil, no lograr el objetivo de ser feliz no es tan fácil como aparentemente aparece. ¿Por qué no eres feliz? Sé feliz. Es que no está fácil lograrlo, porque la felicidad es un concepto demasiado subjetivo y muchas veces está muy atado, equivocadamente, a aspectos materiales. A mí me parece que la felicidad está más en el alma, más en el espíritu, más en lo intangible que en lo tangible. No es un Ferrari lo que lo hace a uno feliz. No es un gran apartamento, no es una gran hacienda, no es un gran avión. Hay muchas cosas que lo pueden hacer feliz. Por eso yo sostengo que hay ricos que no son felices y hay pobres que son muy felices. No necesariamente los aspectos materiales son los que someten a la persona a una actividad de felicidad o de infelicidad. Me parece que esa formación, ese concepto sobre lo que debe ser, yo les decía a mis hijos y siempre les he platicado sobre que cuando a uno le preguntan cómo le va, uno no debe contestar, bien, hice 4 negocios. No está ahí, no es esa la pregunta no es qué tanto has ganado económicamente, qué tanto has aprendido de la vida, qué tanto la disfrutas, qué tan feliz eres. Y la felicidad me parece que ese es un concepto muy amplio, pero muy interno, muy del alma, más que de las cosas materiales. No necesariamente a uno lo hace feliz hacer parte o ir a una actividad de un almacén de marca o cosas por el estilo. Me parece que inculcando principios, valores, promocionando eso, se logran familias realmente felices. Y eso hace que las personas puedan evitar circunstancias materiales que los llevan a una desgracia. Y naturalmente que esas personas y esos muchachos de hoy que lamentablemente caen en la droga, por ejemplo, en los vicios, en las malas costumbres y demás, es por falta de principios, por falta de valores, por falta de un buen ejemplo en el hogar. Así es. Uno no puede pretender, cuando hay violencia de género en su casa, cuando hay ejemplo de drogadicción, de alcoholismo, demás, pretender que los hijos sean distintos a uno. Los hijos son lo que uno logra hacer, lo que uno les ha enseñado, lo que uno les ha inculcado. Me parece que en mi caso eso opera muy bien. Yo tengo una familia, repito, de la que me siento muy orgulloso. Tengo unos hijos
con unas actividades disímiles y que han entendido que la vida es mucho más que el éxito material. Qué bonito. ¿Cuáles son las virtudes espirituales entonces necesarias para construir la felicidad? Depende quién lo maneja, pero a mí me parece que el respeto, a mí me parece que el servir más que el recibir, el dar, todas esas cosas que se pueden inculcar. Mire, no encuentra uno fácilmente en la juventud de hoy personas que quieran realmente entregar más que recibir. Y a mí me parece que esos principios del respeto por los demás, del respeto por los derechos, de entender que los derechos míos terminan donde empiezan los de los demás, de poder fortalecer el principio de familia, todo ello nos lleva a una plena felicidad. A mí me parece que valorando lo que Dios nos dio, lo que Dios nos entregó, lo que ese ser supremo en el que todos creemos, cualquiera sea la figura que cada uno tenga de ella, ese ser supremo nos entregó unas condiciones y unas maneras. A mí me parece que ahí, sabiendo recibirlas, sabiendo valorarlas, ahí está buena parte del concepto de felicidad. Repito que el concepto es un concepto muy amplio, es muy difícil de entender y cada uno es feliz a su manera. Por eso hay economistas, abogados, médicos, que son tan distintos en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de querer. Pero a mí me parece que ahí hay buena parte del concepto de felicidad, en esa realización, en ese aspecto espiritual, en esa valoración espiritual de lo que tenemos y no en la valoración material. Insisto, la materia, a mi juicio, es parte del daño y creer que esas cosas materiales son el fundamento de las metas y de la alegría y esas cosas materiales son lo que produce, son las que produce ese concepto de felicidad, es donde la sociedad se equivoca y por eso ocurre lo que ocurre. A mí me parece que si uno inculca esos intangibles, si uno inculca esos principios, ese respeto por los demás, por los derechos de los demás, por los derechos de los niños, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los ancianos, por el derecho al trabajo, por el derecho a todo, por tantos derechos. Si uno respeta los derechos de los demás y sabe hasta dónde llegan los derechos de uno, ahí podemos lograr buena parte de una sociedad feliz. Maravilloso, maravilloso. La felicidad, ¿cómo construirla? La felicidad no está en lo material, la felicidad está en esos valores del alma que podemos nosotros apelar para poder vivir una vida plena. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Embajador, estamos a puertas de abrir mañana el 8º Congreso de Análisis Existencial y Logoterapia, en donde vamos a estar tocando diferentes temas como el tema de la mujer, violencia de género, el tema de los jóvenes y el mundo de hoy, el tema de la familia, el tema del vacío existencial, del dolor, cómo podemos nosotros acompañar a las personas que están en momentos de dificultad. Y yo creo que la crisis que estamos viendo en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en el mundo en general, es una crisis espiritual, más que una crisis política, más que una crisis económica. ¿Qué podrías tú contarnos o cómo la sientes tú, esta crisis a nivel mundial que estamos padeciendo? Sin duda, lo que tú dices es cierto y yo celebro mucho que sea Buenos Aires la sede de este congreso y que ustedes puedan aportar con todos sus conocimientos y su experiencia algo a la sociedad. Yo creo que tú tienes razón, la ausencia de valores más que las circunstancias políticas y económicas es lo que está llevando al mundo a las circunstancias, a la situación tan difícil que estamos viviendo. Me parece que ese congreso puede servir mucho para poder dar luces a la sociedad y para poder entender lo que decíamos anteriormente, que no solo es parte del problema, pero que no solo las circunstancias económicas de un país, en el caso
de lo que está viviendo Argentina. Esa circunstancia económica es lo que lleva a una catástrofe familiar, personal, individual. Si hay principios, se pueden enfrentar esas necesidades. A mí me parece que Argentina tiene una circunstancia especial, tiene el 30% de pobreza. Eso es un porcentaje alto, pero más que la pobreza material, a mí me preocupa la pobreza espiritual. Es ahí donde creo que está el meollo del tema. Con riqueza espiritual logramos condiciones materiales, sin duda, y logramos buena parte de la felicidad. Reitero algo que dije hace un momento: hay pobres felices y hay ricos infelices. No necesariamente las condiciones materiales son fundamentales para lograr la felicidad. Un buen vivir, un buen pasar es necesario, pero no el lujo es lo necesario para poder realizarse felizmente. A mí me parece que ojalá en el Congreso haya unas conclusiones importantes y unas decisiones. Esos congresos sirven con personas como ustedes, capaces, que han estudiado los temas espirituales, que han estudiado el alma, que han estudiado todas estas cosas inmateriales y que ven cosas que normalmente los seres de la calle no vemos. Pueden aportar mucho y pueden enseñarnos cómo orientar nuestra sociedad, cuyo núcleo fundamental es la familia, para poder llegar a esos momentos de felicidad, de alegría y de realización. Yo creo, sin duda, que el Congreso al que ustedes están asistiendo, al que van a asistir durante estos próximos días acá en Buenos Aires, va a servir, y ojalá logren unas conclusiones que nos lleven y que nos aporten a la sociedad esos valores que, inculcados en la sociedad, en la familia, seguramente van a contribuir para una mejor sociedad. Lamentablemente tenemos, y en los estados como el nuestro y en los gobiernos como el nuestro, tenemos que combatir otra serie de cosas, otra serie de vicios, otra serie de problemas de orden material. Tenemos que mirar cómo se combate el tema de la drogadicción, que lamentablemente en los niños, en los jóvenes, poco a poco se ha ido adueñando de ellos y que nos ha llevado a circunstancias de pérdida de valores, exactamente, de pérdida de valores. Y esto no solo ocurre en los estratos altos, sino en los estratos medios, en los estratos bajos. En todos los estratos estamos teniendo ese problema. Hay que ser conscientes de ese problema, hay que concientizar a la gente, a los niños especialmente, a los jóvenes, del mal que se hacen, de las dificultades que nos llevan el caer en esos grados de consumo de bebidas y de droga. No menos grave es la bebida, no menos grave es el alcoholismo. Así es. Pero es sumamente delicado. En el pasado el alcohol era la droga de hoy, era la cocaína de hoy. Hoy ya el alcohol se anuncia, se vende, se consume como cualquier otro ingrediente. Pero el tema de la droga nos ha llevado a situaciones de falta de valores, incremento en los suicidios, esos estados de depresión que produce ese estado de drogadicción, naturalmente el dinero fácil. Todos esos son problemas de nuestra sociedad. Me parece que ustedes, que estudian también con tan buen juicio, con tan buen criterio, todos los estados del alma, todos los estados del espíritu, todas esas circunstancias, nos van a poder entregar unas conclusiones importantes que nos ayuden a manejar esta sociedad que no es fácil y que uno ve desde estos cargos que poco a poco se va deteriorando por falta de principios y valores. Entonces, en buena hora, yo celebro que ustedes, que se dedican a estos estudios tan importantes, puedan estar en ese congreso pudiendo llevarle optimismo y sobre todo practicidad a quienes quieren manejar una vida, quieren manejar una familia y quieren hacer parte de una sociedad de bien hacia el futuro. Qué bonito, muchas gracias. Bueno, embajador, muchísimas gracias por esta entrevista tan amena, tan espiritual, tan valiosa que nos has regalado hoy.
Te queremos dar las gracias por habernos recibido acá en tu casa, en la embajada, que tanto bien le hace a los colombianos que están acá viviendo en el exterior. Y para terminar, yo quisiera saber en el alma de los colombianos que están viviendo lejos de su patria, de su nación, de su familia, ¿cuál es el dolor más grande? ¿Cuál es esa herida más grande que existe hoy en día en el corazón, en el alma de los colombianos que se encuentran acá en Buenos Aires, lejos de su patria? ¿Cuál es esa herida más grande que tú encuentras en ellos? Acá en Argentina hay cerca de 25.000 colombianos. La inmensa mayoría son estudiantes, personas jóvenes que vienen a enriquecer sus conocimientos y a lograr ser profesionales. Esos muchachos, naturalmente que su mayor dificultad es el estar en el exterior, ese exilio y esa ausencia de familia y demás, naturalmente que produce una necesidad espiritual grande. Las necesidades acá básicamente son su familia, su patria. Se presentan algunas dificultades y en el consulado tenemos experiencias muy ingratas de personas que vienen colmadas de necesidad, creen encontrar un mundo diferente. Argentina, si bien es un buen país, un país que tiene un buen pasado, seguramente tiene un buen futuro, es un país enorme con una población muy similar a la colombiana. Aquí hay oportunidades, pero no necesariamente es aquí donde se encuentra la panacea ni es aquí donde se encuentra el sueño americano. Entonces esas frustraciones, muchas veces la gente viene con una visión distinta de lo que va a encontrar. Pero básicamente yo creo que el grave problema que encuentran los colombianos al llegar acá es que este es un país como el nuestro, con las mismas necesidades, con índices de pobreza muy grande, con muchas dificultades, con gente muy parecida a nosotros. Pero el hecho de estar fuera del país pues produce unas ausencias familiares que los lleva a esos estudiantes en muchas ocasiones a cometer dificultades, a tener actos no muy santos. Lamentablemente la semana anterior, por ejemplo, tuvimos accidentes en moto que ocasionaron la muerte de colombianos. Ocurre permanentemente. Muy seguramente alguna imprudencia, alguna necesidad, personas que se presenta aquí en Buenos Aires con mucha frecuencia ese tipo de ausencias y de dificultades para repatriarlos, para volver. Algunos problemas de droga existen de colombianos que vienen traficando con drogas y que están en las cárceles. Son las dificultades normales de nosotros los colombianos en el exterior. Aquí en la embajada les prestamos todo el concurso, el consulado les presta toda la ayuda posible, en el entendido de que somos el Estado colombiano y el gobierno colombiano quiere ayudar a los connacionales. Tenemos instrucciones del presidente Duque, del canciller, de trabajar por esos connacionales y por esos colombianos, pero no siempre podemos simplemente echarnos toda la carga de lo que eso representa, pero sí pueden contar con que la embajada está dispuesta a colaborarles, a ayudarles, a acompañarlos y hasta en lo que más podamos. Esa es buena parte de nuestra función y esa es buena parte de la instrucción que tenemos y de lo que estamos realizando al frente de la embajada en Argentina. Muchas gracias, embajador. Realmente ha sido un encuentro muy cálido. Gracias por haber compartido con nosotros los secretos de tu espiritualidad tan rica y tan importante que te ha acompañado a lo largo de la vida. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este primer capítulo de nuestro camino espiritual acá en Argentina.